Entre las vacaciones de servidora, por ejemplo, y un poco más, pues yo creo que hacía más o menos un mes que no teníamos a nuestro siguiente invitado por aquí, como siempre, para hablarnos de asuntos misteriosos. Se ha acercado José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Hacía tiempo que no estábamos aquí para hablar de lo nuestro. Sí, como bien has dicho, entre las vacaciones, ¿Y la agenda? el desfase y la agenda, pues bueno, retomamos hoy nuevamente nuestra programación misteriosa. Retomamos y retomamos con ganas. Venga, ¿y qué me traes? Porque retomamos con ganas, pero yo no he preguntado, he dicho sorpresa. Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de otro misterio. Milagros, es posible, de una famosa chamana mexicana, más conocida por Pachita. Pachita. De esta mujer tuve yo conocimientos hace bastantes años a través de un libro de una colección que yo hacía de año cero cuando aquello, y me cautivó aquel libro. Pasa que, vas abandonando un poquitín estas cositas, pero la semana pasada, cuando íbamos a preparar ya el programa que íbamos a hacer la semana pasada, pero la agenda nos trajo hasta aquí, tuvimos que trasladar, pues llegó a mis manos una documentación, un informe, precisamente sobre Pachita. De hombre, qué casualidad, parece que Pachita, desde allá donde esté, nos ha mandado este canal para que nosotros hablemos de ella. Vale, tú lo has vivido como una señal del destino. Sí, claro, porque a ver, después de tantos años que yo había leído este libro y había conocido las peripecias de esta señora, pues hombre, no es muy normal que vayas directamente a buscar un documento de esto. Pero bueno, todo cabe dentro de la viña del Señor. Bueno, en cualquier caso, Pachita esta noche, ¿de qué época estamos hablando? ¿Pachita de pues cuándo no, estamos hablando del año 1900. O sea, vale, no es antiguo. Sí, hace tiempo, pero no hace tanto. Sí, pero no tanto, ¿no? Mira, como decimos, Pachita había nacido como Bárbara Guerrero. Ese era su verdadero nombre. Y es una figura... El nombre también tiene lo suyo, Bárbara Guerrero. Bárbara Guerrero, sí. No, buen nombre para el apellido. Un nombre muy guerrero, podríamos decirlo. Es una figura, o era una figura muy enigmática y fascinante de la espiritualidad de la América Latina. Su fama creció tanto en aquellos tiempos, a partir de... Yo creo que fue, si no me recuerdo mal, a partir del año 1970, que es cuando entra en vigor, pero bueno, de cualquier manera, su fama crece a mitad del siglo XX, cuando numerosas personas de diferentes lugares de aquella tierra mexicana, acudían a, vamos a decir, entre comillas, su consulta para que les realizara cirugías psíquicas. O sea, sanación, pero más que la sanación vulgar que estamos conociendo, que conocemos, de poner las manos en tal, no, esta era una cirugía física. Luego hablaremos de ella. Bueno, luego me explicas un poco cuál es el método que utilizaba. Sí. Esas prácticas ella las realizaba en un cuarto pequeñito de su domicilio, allí en México, y atraía tanto a personas comunes como a personas muy famosas. A lo más selecto. Que buscaban, sobre todo, aquellas que tenían dinero, buscaban la sanación de sus dolencias físicas o espirituales. Por eso hemos dicho que era sanadora psíquica. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que destacar? Que aquí a Pachita le daba igual que tuvieras dinero que no tuvieras dinero. Es decir, ella atendía a todas las personas que acudían. Tenía una conexión muy importante, llegó a tener, con el neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg. Y este hombre fue, de alguna manera, Este hombre, fíjate, ya estamos hablando de un científico. Sí, estamos... Este fue el que implantó, diríamos, el impacto cultural y espiritual del legado que estaba dejando Pachita. Decíamos que su fama fue tal que incluso había tenido mucha influencia en Argentina, donde allí sí que comprendían más numerosamente la relación entre espiritualidad y medicinas alternativas. Tendríamos que decir que la vida
de Bárbara Guerrero, de Pachita, que vamos a llamarla definitivamente Pachita, está siempre relacionado con el misterio. Se sabe que ella, como decíamos antes, nació en Parral, en Chihuahua, México, en el año 1900. También sabemos que fue abandonada por sus padres biológicos y que fue adoptada por un afrodisíaco que posiblemente podríamos decir que era un espiritista, un chamán negro, que fue la que la enseñó a sanar con hierbas y a mirar y conocer las estrellas. Ella vivió durante todo su tiempo en un entorno humilde y su conexión siempre fue con las tradiciones indígenas de su vivencia, de su zona en la que se encontraba. Sobre todo, como hemos de conocer, sobre aquellas prácticas indígenas de México. O sea, ella es una niña abandonada que se cría en una población indígena o con costumbres indígenas. Sí, sí. Bien, entonces decíamos que a lo largo de su vida, Pachita afirmó canalizar el espíritu de un rey azteca que era Cuauhtémoc. Ella decía que este hombre, que había sido un emperador o el último emperador azteca, quien supuestamente la guiaba en sus rituales y en sus prácticas. Fíjate, durante su juventud, cuando todavía no tenía esta fama, luchó con Pancho Villa. ¿Ella? Sí, en la guerra con Pancho Villa. Y, como decíamos, su fama real empezó en el año 1970. Vamos a ver el vídeo número 1. Ver el futuro, ser invencible o volar. Este simple rasgo de la mente humana que compartimos es inofensivo y sirve como mecanismo de compensación frente a las frustraciones de la vida cotidiana, pero es también una puerta abierta, una puerta que nos lleva a estar dispuestos a creer. Por eso, cuando sabemos de alguien que parece tener efectivamente alguna habilidad que va más allá de lo que sabemos posible, nos fascinamos. Por supuesto, por casualidad o conveniencia, la ciencia siempre llega tarde y la frase no tiene sustento científico. Eso pretende ser el punto final del asunto. Solo que existen casos que parecen ser tan espectaculares que esto no tiene importancia. Lo que dice la ciencia, en la mayoría de los casos, cae derrumbado ante lo que las personas comprueban por sí mismas. Esto parece ser el caso de Bárbara Guerrero, conocida cariñosamente como Pachita, una modesta mujer mexicana que discretamente y sin publicidad conmocionó a todo el continente con sus habilidades paranormales o supranormales. Esta pequeña mujer, que era capaz de materializar tejidos vivos y ahuyentar a la muerte con un cuchillo de cocina, ha fascinado por igual a creyentes y escépticos durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos vivido del siglo XXI, y su historia merece ser contada. Pachita, que me decías antes de dar paso al vídeo, José Antonio, que su fama empieza en el año 1970 y te decía yo, hombre, pero ya ella con 70 años, o sea... Sí, ten en cuenta que diríamos que vamos a llamar o a decir su fama pública, porque se sabe que desde los primeros años de ella, de Pachita, su infancia estaba, como hemos dicho antes, marcada por las costumbres indígenas de su comunidad donde vivía. Y se decía que ya desde joven mostró unas habilidades inusuales como la capacidad de percibir energías y conectar con fuerzas superiores. Se dice que este entorno espiritual moldeó su visión de ese mundo, repito, espiritual, y la llevó a desarrollar un enfoque único de sanación. Y decíamos, ¿qué era? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía Pachita? Bueno, pues los rituales de Pachita eran muy intensos y únicos en sus cirugías psíquicas, que es lo que me preguntabas antes. ¿Pero qué te arreglaba? Seguimos. Vale. No te adelantes. Claro, quiero decir, no, ahora ¿con qué ibas? ¿Con el corazón roto o con un codo roto? Voy seguido. Vale, vale, cuéntame, venga. Tenemos que decir que ella utilizaba un cuchillo viejo de cocina, Vaya.
que en algunos parámetros se dice que lo tenía incluso amarrado en el mango con unas cintas para que no se vea, ¿no? Es más, ese cuchillo estaba oxidado y con ese cuchillo, Con el cuchillo viejo y roñoso. con el cuchillo viejo, hacía los cortes y se aseguraba de extraer tumores o reparar órganos internos. Bien, lo matizaré un poquito más, ¿vale? Entonces, los pacientes... Ya tiene que tener buena fama para que digas, voy donde esta señora, que con un cuchillo roñoso me abra tal que por aquí para Pues quitarme un tumor del sobraban hígado. pacientes. Decía Jodorowsky que había días que había más de 500 pacientes esperando su intervención, ¿vale? Bueno, pues los pacientes, como decimos, a menudo no presentaban heridas. Es decir, esta mujer se operaba y luego ya no presentaban heridas. O sea, heridas reales, es decir, que desaparecía prácticamente todo después de realizada la intervención. Y si les dolía, lógicamente, porque te dan un corte con un cuchillo, Pues no sé si da es igual lógico, si no hay que esté herida, José oxidado Antonio. o no, y luego, una vez hecha esa operación, manifestaban que tenían alivio y que muchos daban o decían que se sentían prácticamente curados. La habitación... Es que... sí, O sea, nunca tuvo una infección. Y mira que pasó gente. Y ha sido investigado todo esto, ¿eh? O sea, no es que lo digamos como si fuera que aparece ahí una historia... No, y un que no poco hace más. tanto tiempo, que en 1970 tampoco Entonces, tú hace tanto fíjate, tiempo. habíamos hablado que Jacobo Grinberg, este psicólogo y neurofisiólogo, investigó todas estas intervenciones, no todas, la mayoría de las intervenciones de Pachita. Y todas están documentadas. Es decir, en la habitación donde ella hacía las operaciones estaba cargada de simbolismo. O sea, había velas, imágenes religiosas, objetos rituales, que todo ello llenaba y reforzaba ese, vamos a decir, ambiente místico que se suele respirar en un sitio de esos, ¿no? Sí que pedía, fíjate qué curioso, ella pedía a sus pacientes, cuando llamaban para pedir la consulta, porque tenía 2 ayudantes, ella les pedía que tenían que llevar una sábana, vendas y alcohol. Ella no disponía, no tenía tampoco bienes. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, tenía todo el mundo y no cobraba. Es que era lo que te iba a preguntar ahora. Ella no cobraba. No cobraba. O sea, la voluntad de cada persona, aparte de llevar la sábana, las vendas y el alcohol, ella no cobraba. Entonces se tenía un pequeño bote, por decirlo de alguna manera, donde la gente iba, pero tampoco... Claro, pues la mayoría de la gente era pobre la que iba allí. Claro, estamos hablando, fíjate, de México en el año 1970 más o menos, ¿no? Vale. Entonces, todo esto, como decimos, y a todos los pacientes cuando entraba, les decía, dime mi niño o mi niña. Les acostaba sobre una camita, vamos a decir, sobre una camilla, ¿verdad? Y inmediatamente ponía su mano normalmente en el lugar donde se encontraba, vamos a decir, la lesión de aquella persona que iba para que se curara. O sea, ella ya atinaba directamente. Sí, directamente. Bien, hablamos antes de Jacobo, ¿no? Entre Jacobo y ella nace un vínculo muy importante de, vamos a decir, controlador, entre comillas, y controlada, ¿no? Este hombre era el que marcó, como decíamos, un antes y después en la vida de Pachita. Es decir, Pachita, hasta más o menos que interviene Jacobo, pues era todavía un poco desconocida, y a partir de las investigaciones de Jacobo y de dar a conocer estas operaciones psíquicas que hacía, pues lógicamente todo se va agrandando, la fama de Pachita creció muchísimo, pero ella continúa exactamente en su línea de no cobrar. Ella sigue sin cobrar, viviendo en su casa, su vida a lo largo de toda su vida sigue un desarrollo normal. Exactamente. Decíamos que se había marcado un antes y un después porque Jacobo lo dedicó muchos años a estudiar todos los fenómenos asociados a Pachita. ¿Por qué? Porque él buscaba, aparte de buscar o entender científicamente lo que ocurría, también quería conocer psicológicamente, podemos decir, qué es lo que pasaba en estas intervenciones de Pachita.
él la incluyó en un libro que editó muy famoso, que se titulaba, mejor dicho, Los chamanes de México. Pero tendremos que decir que él documentó, no simplemente de palabras, sino que escribió, entre comillas, todos aquellos milagros, operaciones que Pachita venía haciendo, ¿no? Entonces, él entendía muy bien, precisamente como psicólogo, la conexión espiritual que había entre Pachita y Cuauhtémoc, que era, como hemos dicho, el último cacique indígena mexicano, que era quien tomaba, por decir de alguna manera, las riendas de las operaciones que hacía Pachita. Es decir, Pachita se sentaba, o sea, antes de empezar las operaciones, se sentaba y entraba, diríamos, en éxtasis, podemos decir, y a partir de ahí es cuando ya era dirigida, según ella manifestaba, por el Cuauhtémoc, y que era realmente este espíritu quien hacía la operación. Jacobo decía que Pachita era capaz de acceder a niveles muy profundos de la realidad que no podían explicarse, es decir, que no tenían explicación. ¿Por qué? Porque con los métodos científicos actuales y tradicionales era imposible determinar el punto, la manera y la forma en que Pachita entraba en éxtasis y el Cuauhtémoc se hacía cargo de esa mente y de esos brazos para poder hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Teníamos que decir también que Alejandro Jodorowsky, que ya conoces, fue un ayudante de Pachita, fue también testigo e investigador de muchas de estas operaciones, porque él iba todos los viernes donde Pachita. Y es más, es que él mismo sintió en su propia carne la operación de Pachita, porque fue operado de hígado. ¿Qué le hizo? Decía Jodorowsky que había sentido un dolor terrible cuando le operó, y él era consciente de lo que estaba haciendo, él veía la sangre que salía de su cuerpo, y que Pachita o Cuauhtémoc le dijo que el hígado había que retirarlo y poner otro hígado. Claro, imaginemos lo que pensaba Jodorowsky, ¿no? Me voy, dice, que me muero y me muero, ¿no? Bueno, pues resulta que Pachita extendía la mano y el órgano que tenía que sustituir, en este caso el hígado, se materializaba en su mano, lo volvía, una vez que había quitado el otro, a poner en ese corte que había hecho, inmediatamente el órgano desaparecía y la cicatriz curaba y también desaparecía. ¿No se drogarían todos ahí de hecho, dentro? Bueno, yo supongo que no. De hecho, hombre, estamos hablando de gente muy importante, de gente científica, ¿no? Con testimonios de gente... Aparte de estos dos, pero hay bastantes más. Había también otro claro, es que investigador... fíjate, no queda herida. Se le aparece un órgano aquí en la mano porque un hígado has dicho, ¿no? Sí. Un hígado porque es el órgano que ella necesita, pero luego no queda herida de lo que ha hecho. No, pero Jodorowsky lo vivió. O sea, él lo vivió en su propio cuerpo. O sea, supuestamente, sí, no, porque además hay que tener en cuenta que Jodorowsky era un escritor de estos pulcros, en donde recogía realmente la realidad. Bueno, pues esta historia, aparte de estas historias de Pachita, lo describe en un yo creo, no sé si fue el primer libro que escribió Alejandro Jodorowsky, que se titulaba La danza de la realidad, que yo tengo en mi casa, de hecho, se me pasó. Bien, la relación entre Jacobo y Pachita ayudó de alguna forma, por ser este hombre, Jacobo, científico, a normalizar las prácticas de Pachita. Claro, ¿qué ocurre? Que la gente lo escucha, lo ve, lo oye y no dices mentira. ¿Por qué? Porque hay un científico detrás que de alguna forma está avalando las intervenciones de Pachita. Bueno, lógicamente, como siempre,
había algunos que consideraban a Pachita como una charlatana. ¿Quiénes son algunos? Aquellos científicos que son científicos de fuera de muros y que no son capaces de entrar a ver y a estudiar lo que sea. Pero había muchos más que decían que era una mujer con unas habilidades excepcionales. Vamos al vídeo 2. Se decía era que había una mujer que estaba curando a las personas. Era algo que no sorprendería a nadie, sobre todo en ese momento, y en un país como México, con una gran tradición de chamanismo y medicina popular. Pero lo que se contaba forzaba los límites de la credulidad. La historia no tenía ese halo de misterio, que muchas veces es artificial y se presta a la duda. Las descripciones eran tan directas como increíbles. Esta mujer acostaba a sus pacientes en un catre humilde y las curaba, pero no con verbajes, rezos o amuletos. Simplemente tomaba un cuchillo de cocina, abría el cuerpo de quien había ido a buscar su ayuda y lo arreglaba. No importaba si se trataba de un riñón infectado, un tumor o un cáncer. La mujer sacaba el órgano enfermo y en su lugar colocaba un órgano nuevo. No había detalles ocultos. Según ese rumor que iba creciendo, así era exactamente como ocurría. Pero eso no era todo. Había mucho más. Bárbara Guerrero había nacido en 1900 en el municipio de Parral, en Chihuahua. Era apenas una niña cuando fue abandonada por sus padres. Acabó siendo criada por Charles, un afrodescendiente, de quien según siempre se creyó habría aprendido los secretos de la sanación. Durante la Revolución Mexicana, Pachita estuvo enlistada con las tropas del general Francisco Villa. Luego de eso, simplemente se dedicó a trabajar en los más variados empleos. Subsistía como cualquier persona, de la mejor manera que podía. No fue sino hasta los años 70, cuando de pronto, su nombre comenzó a circular entre muecas de incredulidad y exclamaciones de admiración. No se trataba solo de comentarios que buscaban llamar la atención. Los encargados de hacer conocer la historia de Pachita eran las mismas personas que había curado con sus propias manos. Y es importante dejar en claro que a pesar de lo truculento que podía ser su procedimiento, nadie jamás denunció o siquiera mencionó que la enfermedad no hubiera sido curada. Fíjate, José Antonio, que yo sí entiendo a esos científicos que eran escépticos con la historia de Pachita, porque, claro, solo les quedaba pensar en que Pachita o a su alrededor se producían milagros. Claro. Porque científicamente no había mucha explicación para lo que Pachita hacía. Científicamente imposible, o sea, solamente la visión de las personas que ahí estaban, ¿no? Podemos decir que los milagros, entre comillas, de Pachita... Hombre, lo del hígado en la mano es un milagro. Fueron centro de su fama, pero también se creó una gran polémica precisamente por estos científicos no creyentes, claro, en estas situaciones, lógicamente, ¿no? Pero aquellas personas que efectivamente habían sido curadas de tumores, de curaciones de enfermedades crónicas y que la medicina tradicional había sido imposible curarles, pues lógicamente estaban encantados y todos eran testimonios reales y verdaderos de lo que ellos habían pasado y sufrido, ¿no? Y no solamente estos testimonios fortalecieron la reputación de Pachita, sino que también alimentaron ese debate sobre los límites de la ciencia y de la espiritualidad. Es decir, por un lado tenemos la ciencia y por otro la espiritualidad. ¿Cuál es la más importante? Hombre, yo creo que cada uno en su vertiente es importante, porque sobre todo hoy la medicina pues ha avanzado muchísimo. Pero bueno, hoy no tenemos desgraciadamente personas, o al menos que conozcamos, como Pachita, que podría hacerlo, ¿no? Muchos médicos expertos argumentan que las curaciones de Pachita se debían a efecto placebo. Es decir, ella te acercaba el cuchillo, te ponía en las manos, te hacía que apareciera ese órgano, y decía, bueno, ya estás curado. Y el señor Hugo... No te rajaba en realidad, la sangre era puesta ahí, etcétera, se ¿no? supone que eso no. te lo iba a decir antes, claro, pero como luego parezco una boicoteadora... pero ya la acusaron en su momento también de eso, ¿no? De un efecto placebo. Sí, también yo entro con un dolor, o sea, gente que de verdad entra con un dolor y sale sin él. Muchas veces ocurre. Entonces, eso que es una cura espiritual, pues es posible. ¿Por qué no?
Muchas veces, digamos luego una frase al final, que es la que decía ella, que yo creo que es el germen y la verdad o la realidad de todo ello, ¿no? En Argentina, por ejemplo, que es un país rico en tradiciones de este tipo, en el mundo esotérico, y la medicina alternativa, la historia de Pachita, ahí resuena profundamente, y ahí tenía un caladero, vamos a decir, de creyentes y de personas defensoras de Pachita, ¿no? En Argentina, como decíamos, el tema de la sanación espiritual tiene un espacio muy importante, lógicamente, ¿no? Se habla también de que Pachita en aquellos tiempos no era la única figura de aquel tiempo, sino que había otras personas que también hacían, vamos a decir, no curaciones, pero prácticas espirituales. Vamos con el vídeo 3. Pachita, como ya se le conocía, decía actuar guiada por un espíritu, aunque más que guiada. Bárbara Guerrero decía haber sido elegida por el espíritu para curar a través de ella, pero quien en realidad tenía el poder era el ente inmaterial, que según decía, no era otro que Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán, y tenía con él una conexión fraternal. De hecho, se refería a él como hermanito. Las descripciones de las operaciones de Bárbara Guerrero coinciden en lo general, aunque algún detalle podía variar según el caso. Pachita daba una primera cita los días viernes, en un edificio muy conocido de la colonia a la que llamaban la Casa de las Brujas. Estaba ubicado en la esquina de las calles Durango y Río de Janeiro. Allí, como si fuera un consultorio médico normal, interrogaba a los pacientes sobre sus males y otros detalles personales que a primera vista poco tenían que ver. Pero Pachita decía que también eso era necesario. Muchos de quienes acudían a Pachita no sabían que andaba mal en ellos, pero la mujer nunca erraba a su diagnóstico. Cuando todo estaba claro, programaba la siguiente cita, donde se realizaría la operación. Bárbara Guerrero no cobraba prácticamente nada por sus intervenciones, apenas lo mínimo, como para mantener su modesta vivienda y sus necesidades más básicas. Solo les pedía a los pacientes que el día de la operación se presentaran llevando una sábana limpia, 1 litro de alcohol, unos rollos de vendas y algodón. La operación propiamente dicha comenzaba sin preámbulos ni rituales. El paciente se acostaba en el catre y Pachita elegía el lugar del problema y con un cuchillo de cocina, con el mango envuelto en cinta aisladora, realizaba el corte. El paciente no sentía dolor ni molestias. De más está aclarar que la mujer no utilizaba ninguna clase de anestesia. Pachita metía los dedos en la herida y comenzaba a buscar. Luego, utilizando el mismo cuchillo, cortaba el órgano enfermo y lo sacaba del cuerpo. Además, José Antonio, estamos hablando de México y de los años 50, 60, 70. Estamos hablando de lugares donde sí que hay mucha tradición de prácticas espirituales o mucha más costumbre, ¿no? Sí, claro. Te decía yo que había habido otras figuras que, por ejemplo, podríamos nombrar a Sai Baba, también muy conocido, un hindú, que también tenía estas prácticas espirituales. No sabemos si llegó a hacer curaciones, al menos en nuestro mundo europeo no nos consta, ¿no? Pero bueno, que es posible que también ocurriera estas situaciones, ¿no? Decíamos que, en virtud un poco de lo que hemos referido, que Pachita representaba un puente entre la espiritualidad ancestral y la curiosidad científica. Es decir, lo que ella conocía, lo que ella había tratado, vamos a decir, estudiado en la naturaleza, y luego la base científica de Jacobo, que fue el inductor o el que de alguna manera estuvo, ¿no? Pachita nos recuerda que es muy importante el mantener la mente abierta y explorar lo desconocido. Eso nos decía ella, ¿no? Recordamos que la conexión entre la espiritualidad y lo terrenal es una parte muy esencial de la experiencia humana. Tenemos espiritistas, conocemos espiritistas muy importantes, que son capaces en momentos determinados de trasladarnos a otros lugares, o bien traernos algo de aquellos otros lugares.
Pachita, decíamos que empezó en un principio a curar con hierbas, que fue lo que le enseñó, vamos a decir, su padre adoptivo cuando le enseñaba el estudio de las estrellas, ¿no? Y después, cuando ella empezó a ser un poquito, o a adentrarse un poquitín más en este mundo chamánico, fue cuando parece ser que entró en contacto con Cuauhtémoc, como decíamos, el último emperador azteca. Decíamos que él se apodera de su cuerpo y de alguna manera es quien realizaba las operaciones. Ella le llamaba el hermanito. O sea, viene mi hermanito, y es cuando ella entraba en trance o en... trance. Ella vivió en Pejeón, en México, y era un edificio que se llamaba Edificio Río de Janeiro, pero entre los locales mexicanos, de mexicanos me refiero a México ciudad, se conocía como la Casa de las Brujas. ¿Por qué? ¿Quién más vivía allí, además Pues de Pachita? ya se conocía, pero ha sido posterior, ¿no? Ah, vale, se conocía porque se cree que en este lugar fue donde habitó y donde hizo las operaciones, no es que se crea, es que realmente vivió allí, donde hacía las operaciones en aquel cuartito. Y la leyenda, que aún así muchos la siguieron viendo después de fallecida. Se iban a ese edificio y la seguían viendo. Bueno, referirnos simplemente ya por último a recordar otra vez a Jacobo, que fue, diríamos, no era el típico, diríamos, científico escéptico que confiaba solo en la ciencia, no. Él era un hombre que estaba abierto a todo este tipo de investigaciones, a llevarlas a buen fin, a profundizar hasta el fondo de las situaciones para poder determinar qué era aquello, si era un milagro, si era una falsedad o si era algo realmente desconocido, como así parece ser que era. Él decía, más que desconocido, que era un milagro que esta mujer pudiera hacer ese tipo de operaciones, cortando, sacando órganos, volviéndolos a sustituir mediante esa materialización de su órgano en la mano, y eso que no tenía otra cabida que un milagro. A través de su amigo el hermanito, o a través de sabe Dios qué fuerzas son aquellas. Vamos con el vídeo cuarto y último. La diferencia con las intervenciones realizadas por Pachita es que no se limitaba a sacar un presunto órgano del cuerpo, sino que lo reemplazaba con uno nuevo, un órgano sano que aparentemente aparecía de la nada, se materializaba en las manos de la mujer. Y si bien es relativamente sencillo fingir que sacaba algo de una herida con un movimiento rápido y teatral, meter cuidadosamente un órgano entero en una herida abierta deja muy poco margen para un engaño. Una vez que había terminado con el trasplante, colocaba las manos encima de la herida y ésta se cerraba, y no había nada de mágico en esto. La piel no quedaba inmaculada, como en el caso de los falsos médicos brujos haitianos, por ejemplo. Los pacientes de Pachita mostraban heridas, cerradas sí, pero reales. Y no había más que eso. Pachita le ordenaba al recién operado unos días de reposo antes de volver a llevar una vida normal, y milagrosamente, el paciente se curaba. La noticia de los prodigios que realizaba esta mujer en la región de la Ciudad de México se esparció por el continente. En los años 70, el misticismo en Sudamérica vivía su época de esplendor. Salvador Freixedo, Jacobo Greenberg, Zico Javier, Benjamín Solari Parravicini o Pedro Romaniuk, por mencionar solo a algunos, aparecían en artículos y reportajes habitualmente, y algunos de ellos visitaron a Pachita y contaron su experiencia en libros y declaraciones. Ninguno puso en duda sus poderes, pero quizás el testimonio de más peso sea el del escritor y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, no solo por su habilidad como escritor para plasmar su experiencia, sino porque él mismo se sometió a una de las intervenciones de Pachita y así lo reflejó en su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo. Yo padecí, aparte del olor a sangre,
y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, di el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro. Me colocó el hígado en su sitio. Me pasó las manos por el vientre cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Pachita, que tampoco vivió tantos años, porque nació en 1900 y murió en 1979. 79 años, justamente. Relativamente joven. Lo que pasa es que no se dice exactamente si ella sufrió o no sufrió, o qué pasó, porque realmente, quizás, como ocurre muchas veces con los sanadores o con los curanderos, son capaces de ayudar a otros, pero ellos no se pueden ayudar. Es la ley de la espiritualidad, la ley de la sanación, ¿no? Y como ya vamos terminando, vamos a recordar cómo Pachita, una vez hechas sus intervenciones psíquicas, despedía al hermanito y le decía: adiós, Cuauhtémoc hermoso, emperador del cielo, tú nos traes el consuelo y nos quitas todo mal. Tu espíritu divino, el Señor lo mandó para que nos des consejos y nos quites todo mal. Y por último, la famosa frase de Pachita, que quizás resuma ahí todo lo que hemos venido diciendo, es: el éxito del milagro está en lo que ustedes crean. Pues a lo mejor ahí estaba la enjundia, ¿no? En lo de el efecto placebo, el creer, etcétera. Puede ser, José Antonio, posible. puede ser. Es muy posible que podamos ir por ahí. Además, se lo decía ella. Me ha gustado la historia de Pachita, muy interesante. Sí, hombre, sobre todo bonita. Pues esto lo alargaríamos para 7 programas, pero creo que el resumen que hemos hecho es bastante bueno y nos ha dado a conocer a este personaje, a esta mujer. Que no cobraba y que atendía lo mismo a gente con dinero que sin dinero. Efectivamente, y que eso ya habla de la bondad de esa mujer a la hora de ayudar al prójimo, de ayudar a todas las personas, tuvieran o no tuvieran, como tú decías, dinero. Pues Pachita, que en gloria esté en los cielos. José Antonio Echevarría, Asociación Amigos del Mundo, como siempre un placer. Ha pasado un mes, pero como si hubiese sido ayer. Gracias por habernos visitado esta noche. Bueno, pues nada, como decimos siempre, Inés, gracias a vosotros por seguir manteniendo esta sección. Hombre, claro. Esta sección de misterio misterioso. Y esta mujer nos da para leer, para investigar, para comprobar, porque lógicamente, como decíamos antes, también hay sus contradictores, lógicamente. Claro, claro. Entonces es bueno entrar en internet, se puede encontrar, y estudiarla y verla, porque, como siempre decimos, queridos amigos, el saber nos hará libres. Hasta el próximo día. Ahí dejamos a José Antonio Echevarría, despedimos a José Antonio, hacemos una pausa y seguimos.